Bueno, los circuitos lineales pueden ser analizados con herramientas muy poderosas que estudiaremos. En este caso hablaremos de dos propiedades que son la superposición y la homogeneidad. Vamos a hablar de homogeneidad entonces. Si tenemos un sistema en el cual tenemos dos entradas, fácilmente nosotros podremos determinar que a la salida del sistema obtendremos obviamente una salida. Pensemos que el sistema es como un dispositivo que realiza una operación sobre las entradas, lo que define entonces una salida. Para entenderlo de manera más sencilla, pensemos que este sistema es un procesador de alimentos, donde si le meto una manzana a la salida, obtendré una manzana, pero ¿qué? Puedo obtenerla en puré o jugo. De manera que lo que obtengo a la salida es otro tipo de manzana. Pensemos entonces en lo siguiente. Si el sistema entonces tiene dos entradas y a esas entradas las multiplicamos por un valor alfa, ¿qué creen que obtendremos a la salida? Pues sencillamente obtendremos a la salida la misma salida multiplicado por el valor de alfa. Haciendo el mismo ejemplo con las manzanas, piensen que si tenemos la manzana a la entrada y le pegamos un mordisco, lo que obtendremos a la salida será el jugo de manzana, pero en cantidad proporcional al mordisco que se le pegó, es decir, faltará el mordisco que le dimos a la manzana. La propiedad de la homogeneidad dice que la salida estará multiplicada por el mismo valor de alfa de las entradas, básicamente. Vamos a hablar entonces de superposición. La superposición es una propiedad de los circuitos lineales. Si tenemos un sistema al cual le aplicamos unas entradas x1 y x2, hay que tener en cuenta que estas entradas podrían ser muchos más, obtendremos una salida y1. De igual manera, si nosotros duplicamos el sistema y entonces hacemos lo siguiente, tenemos aquí una entrada x1a y aquí tenemos una entrada x2a. Salida de este sistema tendremos una salida ya. Si a este otro sistema le aplicamos una salida x1b y otra entrada x2b, obtendremos una salida y sub b. Por lo tanto, por superposición, ¿qué podríamos hacer? Pues podríamos hacer algo mucho más sencillo. Nosotros podríamos decir que por la entrada 1 sumamos los parámetros x1a más x1b y por la entrada 2 sumamos los parámetros x2a más x2b. Por lo tanto, a la salida obtendremos ya más yb. Vamos a hacer un ejemplo un poco más específico donde veamos cómo se torna interesante el análisis de superposición en la temática de analizar circuitos. Pensamos entonces que tenemos nuestro sistema al cual vamos a aplicar un voltaje V1 y un voltaje V2 como parámetros de entrada. ¿Qué creen que obtendremos a la salida? Pues de pronto, si nos parece complicado, lo que podríamos hacer es hacer un análisis parcial del sistema aplicando solamente cada una de las entradas. Lo que podemos hacer entonces es decir que en mi análisis parcial lo que voy a hacer es voy a aplicar solamente el voltaje V1 y la otra entrada la haré 0 y lo que obtendré será una salida Y1. Ahora, hecho ese análisis previo, lo que haré entonces es apagar la otra entrada, la entrada inicial, y encender la que tenía apagada inicialmente, de manera que pueda hacer el análisis con cada una de las entradas de manera independiente y lo que obtendré la salida será una salida Y2. Finalmente, ¿qué es lo que puedo decir?
que lo que obtendré a la salida del sistema después de hacer el análisis independiente es lo siguiente. Puedo decir que B1 más 0 y 0 más B2 será igual entonces a Y1 más Y2. De manera que se puede analizar el sistema a partir de la respuesta que se obtiene de cada una de las entradas al mismo de manera independiente. El método de superposición entonces tiene dos pasos muy sencillos a seguir, y es: el primero, se encuentra la respuesta del circuito para cada una de las fuentes actuando de manera independiente, y la segunda es sencillamente sumar las respuestas individuales obtenidas. Recuerden que esto solo aplica para fuentes independientes. Cuando estemos analizando circuitos, se va a presentar la situación de que podemos tener fuentes de voltaje independiente tenemos una fuente de voltaje independiente entre los terminales A y B con un voltaje B. Si yo tuviera dos fuentes de voltaje y necesitara apagar una, lo que sucedería a la fuente cuando se ve apagada es que se vería equivalente a un cortocircuito entre A y B. ¿Sí? Cuando una fuente de voltaje se apaga en un sistema, se ve como un cortocircuito. O la asumiríamos como un cortocircuito más bien, para poder hacer nuestros análisis por superposición. ¿Qué sucederá con una fuente de corriente? La fuente de corriente conectada entre los terminales A y B, si la apagamos, la podremos observar como un circuito abierto entre los terminales A y B. De manera que estas dos simples condiciones nos facilitan el análisis de los circuitos a través del método de superposición. Vamos a realizar un ejemplo. Vamos a hacer un análisis muy sencillo empleando el método de superposición. En este circuito que tenemos en pantalla tenemos una fuente de voltaje independiente y una fuente de corriente independiente conectadas a dos resistencias. Haremos entonces un primer análisis y vamos a decir que como haremos el análisis de las señales de las fuentes de manera independiente, vamos a apagar la fuente de corriente y solamente dejaremos funcionando la fuente de voltaje. El circuito entonces se verá de la siguiente manera. Tenemos nuestra fuente de voltaje conectada a una resistencia R1 y esta a su vez conectada a una resistencia R2. Esta otra malla de aquí no la pintaremos porque la fuente de corriente cuando se encuentra apagada representa un circuito abierto, por lo tanto no habrá paso de corriente, por lo tanto no es necesario dibujarla. Vamos a suponer que en este circuito que tenemos acá, lo que queremos hallar es el voltaje en el punto E. Y aplicando nuestra definición de nodos, nuestro método de nodos, sabemos que para hallar el voltaje de nodos es necesario definir un nodo de referencia. Entonces llamaremos este nuestro nodo de referencia. De igual manera entonces en esta abstracción que tenemos acá tenemos nuestro nodo E y nuestro nodo de referencia. Ahora vamos a plantear las ecuaciones de nodo para el nodo en cuestión. Tenemos entonces que E menos B sobre R1, recuerden que es mirando la corriente saliendo del nodo E, y tenemos otra corriente por aquí. De esta manera podemos definir entonces las ecuaciones, listo, más tenemos E sobre 0, entonces E menos 0, perdón, entonces será E sobre R2 y eso será igual
a 0. Tenemos nuestra primera ecuación y lo que haremos ahora será despejar E. De aquí obtenemos entonces que E será factor de 1 sobre R1 más 1 sobre R2 y eso será igual a B sobre R1. Despejando E, vamos a llamar entonces esta respuesta, como es el análisis parcial de la totalidad del circuito, vamos a llamar a esto E1 y ese E1 será igual entonces a R2 sobre R1 más R2 por B. Y ahí tenemos una respuesta preliminar. Ahora haremos el análisis del circuito con la segunda fuente. Apagaremos la fuente de voltaje y trabajaremos solo con la fuente de corriente. ¿Cómo nos quedará el análisis? Tenemos entonces nuestra fuente de corriente de valor I1 conectada a la resistencia R2 y de aquí vamos conectados con R1. Recuerden que la fuente de voltaje cuando está apagada la veremos como un cortocircuito, entonces nuestro circuito quedará así, donde aquí tenemos nuestro nodo E y aquí tenemos el nodo de referencia. ¿Qué hacemos ahora? Vamos entonces a obtener la respuesta parcial del voltaje de nodo con la fuente de corriente operando. Vamos a plantear entonces las ecuaciones. Tenemos una corriente fluyendo en esta dirección que podemos llamar I1 y otra corriente en esta dirección que podemos llamar I2 y de igual manera por aquí tenemos una corriente entrando que esta será I1. Llamemos esta I1'. Ya podemos plantear las ecuaciones para el nodo en cuestión. Tenemos entonces que E sobre R1 más E sobre R2 menos I1, que sería esta corriente de acá, es igual a 0. Reorganizando de manera que podamos despejar de manera sencilla, podemos decir entonces que en este caso E será factor de 1 sobre R1 más 1 sobre R2 y eso será igual a I1. Ahora, como esta es la respuesta parcial, haciendo solamente el análisis con la fuente de corriente, vamos a llamar a esto E2 y podemos decir que E2 será igual a ¿qué? A R1 por R2 sobre R1 más R2. Todo eso multiplicado por I1. Por lo tanto, ¿cuál será la salida o cuál será realmente el voltaje de E? Pues ya sabemos que el voltaje de E será igual a los voltajes obtenidos en cada uno de los análisis parciales, E1 más E2. Por lo tanto, tendremos que E será igual a R2 sobre R1 más R2 por B más R1 por R2 sobre R1 más R2 por I. Y si recuerdan, ya habíamos obtenido una respuesta previamente para el análisis de este circuito por el método de nodo.